Hay algo que nadie te dice en voz alta, pero todos lo sienten. Estás en una reunión. La música suena de fondo. Alguien abre una cerveza, otro la extiende hacia ti, casi automáticamente, como si fuera un protocolo social que no admite preguntas. Y tú simplemente dices que no. 1 segundo, 2 segundos, y entonces lo sientes. Ese peso invisible que cae sobre la mesa. Esa pequeña pausa que no debería significar nada, pero que de repente lo significa todo. Las miradas que no son miradas directas, sino esas miradas periféricas, cargadas de interpretación. El ceño levemente fruncido. La sonrisa que intenta disimular algo que no terminan de nombrar. Y alguien pregunta, ¿por qué no? Una pregunta tan simple, tan corta, tan inocente en apariencia. Pero detrás de ella hay algo que va mucho más allá del alcohol. Hay un juicio silencioso. Hay una sentencia disfrazada de curiosidad. Hay la suposición implícita de que alguien que no bebe en una reunión social debe tener un problema, un trauma, una rigidez moral, o simplemente algo roto por dentro. Como si la normalidad fuera el vaso lleno. Como si la excepción fuera la señal de una carencia. Eso es lo que nadie dice en voz alta, pero todos saben qué pasa. Y lo más perturbador no es la pregunta. Lo más perturbador es lo que tú haces después de esa pregunta. Porque hay personas que en ese momento sienten una presión extraña, casi física, como si el grupo entero juntara su peso sobre sus hombros, y de repente empiezan a buscar una explicación. Es que estoy tomando medicamento. Es que manejé. Es que no me cae bien el alcohol. Justificaciones. Todas justificaciones. Cuando la única respuesta verdadera sería la más simple y la más radical. No quiero. Pero esa respuesta, paradójicamente, es la que más incomoda. Porque no da espacio a la negociación. Porque no se rinde ante el consenso. Porque viene de un lugar interno que el grupo no puede controlar ni colonizar. Y eso, en la lógica profunda de la psicología humana, genera algo que la mayoría no sabe nombrar, pero que todo el mundo ha sentido alguna vez. La amenaza de quien no necesita el permiso del grupo para existir. ¿Qué pasa realmente en la mente de alguien que dice no cuando el mundo entero dice sí? ¿Qué tipo de arquitectura psicológica sostiene esa decisión sin necesitar explicación, sin necesitar disculparse, sin necesitar suavizarla para que sea más digerible para los demás? Eso es exactamente lo que vamos a explorar hoy. Y lo que vas a encontrar al final de este video no es una respuesta cómoda. Es algo mucho más inquietante que eso. Antes de continuar, necesito que entiendas algo fundamental. Este no es un video sobre el alcohol. Y tampoco es un video sobre la abstinencia, ni sobre la salud, ni sobre ninguna postura moral respecto a beber o no beber. Eso no nos interesa aquí. Si tomas cerveza, está bien. Si no tomas, también está bien. Esa no es la conversación que vamos a tener. Lo que nos interesa es algo que va directamente al núcleo de cómo funciona la mente humana cuando enfrenta la presión del grupo. Algo que tiene que ver con la forma en que algunas personas han construido, consciente o inconscientemente, una relación diferente con su propia voluntad, con su propia vida interior, con ese espacio silencioso que existe entre lo que el mundo les pide y lo que ellos realmente quieren. Y para comprender eso en toda su profundidad, no vamos a recurrir a los manuales populares de autoayuda. No vamos a hablar de límites saludables, ni de autenticidad personal, con el tono vacío que esas frases suelen tener hoy en día. Vamos a ir a otra parte. Vamos a adentrarnos en la filosofía de Arthur Schopenhauer, un pensador que vivió en el siglo XIX, que fue catalogado durante décadas como el filósofo más oscuro y pesimista de la historia occidental, pero que en realidad fue uno de los analistas más lúcidos y más brutalmente honestos de la naturaleza humana que jamás existió. Schopenhauer entendió algo que la psicología moderna tardó más de un siglo en confirmar con experimentos y escáneres cerebrales, que los seres humanos, en su gran mayoría, no actúan desde la razón. Actúan desde una fuerza ciega, instintiva, prerracional, que él llamó la voluntad. Una fuerza que nos mueve desde adentro sin que lo sepamos. Una fuerza que nos hace desear, temer, conformarnos, seguir al grupo. No porque hayamos decidido hacerlo en un acto de libertad genuina,
sino porque esa fuerza lo exige. Y lo que hace tan especial a la persona que dice no en ese momento social, no es que sea superior a los demás, no es que sea más virtuosa ni más disciplinada, es que, de alguna forma, quizás sin saberlo, quizás sin haberlo buscado, ha comenzado a ver esa fuerza, a reconocerla cuando opera, a no obedecerla de manera automática. Si te quedas hasta el final de este video, vas a entender por qué esa capacidad es una de las formas más raras y más valiosas de lucidez que puede desarrollar un ser humano en el mundo contemporáneo. Y probablemente, al terminar, vas a mirarte de una manera completamente diferente. Porque esto no es solo sobre cerveza. Nunca lo fue. Arthur Schopenhauer publicó su obra maestra, El mundo como voluntad y representación, en 1818. Tenía 30 años. Estaba convencido de que había escrito algo que cambiaría la historia del pensamiento filosófico occidental para siempre. El mundo lo ignoró casi por completo durante décadas. Tal vez porque decía verdades demasiado incómodas para una época que todavía creía, con fervor casi religioso, en la razón como motor supremo del ser humano. Su idea central era esta: todo lo que creemos que es el mundo, los objetos, las personas, las relaciones, los eventos, no es más que una representación, una construcción mental, un velo que nuestra mente teje para organizar la experiencia, como un sueño muy elaborado que tomamos por realidad. Pero detrás de ese velo, sostenía Schopenhauer, hay algo que lo atraviesa todo, algo que está en la raíz de cada átomo, de cada impulso, de cada deseo. Lo llamó la voluntad, no voluntad en el sentido de tomar decisiones conscientes, no libre albedrío. Es exactamente lo opuesto. La voluntad en Schopenhauer es una fuerza irracional, ciega, perpetua, sin propósito final. Es el impulso que mueve a la piedra a caer por la ladera, al árbol a crecer hacia la luz, al animal a buscar alimento y al ser humano a hacer prácticamente todo lo que hace. Buscar pareja, acumular recursos, ganar estatus social, encajar en el grupo. No porque lo hayamos elegido en un acto de pura libertad racional, sino porque la voluntad lo exige desde antes de que la razón tenga tiempo de intervenir. Y aquí viene la parte que más incomoda a quienes escuchan a Schopenhauer por primera vez. El intelecto humano, esa capacidad que tanto orgullece al hombre, no es el amo, es el sirviente. Es la linterna que la voluntad usa para encontrar lo que ya quería antes de que la conciencia apareciera en escena. La razón no nos libera de la voluntad. En la mayoría de los casos, simplemente nos ayuda a racionalizarla, a darle apariencia de elección libre lo que en realidad es obediencia instintiva. La psicología moderna le dio otro nombre a esto. Lo llamó inconsciente, en los términos de Freud y Jung. Lo llamó automaticidad cognitiva en la psicología cognitivo-conductual. Lo llamó sesgo de conformidad y presión normativa en la psicología social. Pero en esencia, todos estaban describiendo lo mismo que Schopenhauer vio 2 siglos antes. Que la mayoría de las decisiones humanas no son decisiones reales, son reacciones. Son obediencias disfrazadas de elecciones. Son el eco del grupo presentado como voz propia. Y en ningún escenario cotidiano esto se hace tan visible, tan crudo, tan desnudo de adornos, como en el momento en que alguien te extiende una cerveza en público y tú tienes que decidir, en una fracción de segundo, si obedeces a la voluntad colectiva que te rodea o te detenes a escuchar algo que viene de un lugar más profundo y más tuyo. Aquí es donde necesito que te detengas un momento, porque lo que voy a decir ahora va en contra de casi todo lo que la cultura popular te ha enseñado sobre las personas que no beben en reuniones sociales. Y es importante que lo escuches con la mente abierta, porque la resistencia que puedas sentir frente a esta idea es, en sí misma, parte de lo que estamos estudiando. La narrativa cultural dominante dice esto: la persona que no bebe en una reunión es la que tiene un problema. Es la que vivió algo traumático. Es la rígida, la controladora, la que no sabe relajarse, la que no sabe vivir. O en el mejor caso, es simplemente alguien aburrido, que no sabe disfrutar la vida. Esa narrativa está completamente al revés. Pénsalo con cuidado, sin apuro. En un entorno donde la presión social implícita es beber, ¿quién es el que actúa de forma más automática?
El que acepta sin cuestionarse, siguiendo el flujo del grupo como el agua que llena el recipiente que le dan. O el que se detiene, aunque sea un instante, y evalúa si realmente quiere hacerlo. ¿Quién está siendo más controlado por la voluntad ciega que Schopenhauer describía, esa fuerza que actúa antes de que llegue el pensamiento consciente? ¿El que responde a la presión normativa del grupo de manera casi refleja, sin pausa, sin cuestionamiento? ¿O el que, en ese instante exacto de presión social, logra crear una pequeña pero enormemente significativa brecha entre el estímulo y la respuesta? Esta es la verdad incómoda. La conformidad social es la forma más extendida, más normalizada y más silenciosa de pérdida de autonomía que existe. No se siente como pérdida de control porque todos la practican. No se siente como sometimiento porque es la norma establecida. Pero en términos filosóficos y psicológicos profundos, es exactamente eso. Obedecer una fuerza externa, colectiva e impersonal, sin haberla cuestionado ni por un segundo. Y lo que resulta verdaderamente revelador es esto. El grupo no tolera a quien no obedece. No porque esa persona haga daño, no porque su decisión afecte materialmente a nadie, sino porque su mera presencia, sobria, quieta, sin necesidad de justificarse, actúa como un espejo. Y ese espejo refleja algo que muchos no quieren ver con claridad. Que tal vez ellos tampoco eligieron realmente. Que tal vez también están siguiendo el flujo sin habérselo preguntado nunca. La incomodidad que genera la persona que no bebe no es sobre el alcohol, es sobre la libertad. O más precisamente, es sobre la amenaza silenciosa y casi involuntaria que representa a alguien que parece haber encontrado un pequeño pero real fragmento de ella. Schopenhauer lo habría llamado el inicio de la negación de la voluntad. No la negación total de la zeta, sino algo más cotidiano, más accesible. El primer instante en que el ser humano deja de ser un espejo perfecto de los impulsos externos. Y eso para el grupo no es liberador, es perturbador. Ahora bien, ¿cómo llega alguien a ese lugar? No es por disciplina moral consciente. No es por fuerza de voluntad en el sentido popular del término. Es algo más complejo, más silencioso, y en muchos casos, algo que esa misma persona no ha terminado de comprender con claridad racional, pero que opera en ella de forma consistente y profunda. Uno de los mecanismos más estudiados en psicología para entender este perfil es lo que Julian Rotter, en la década de 1950, llamó el locus de control interno. La tendencia de una persona a percibir que los eventos de su vida son consecuencia principalmente de sus propias acciones, valores y elecciones, y no de fuerzas externas como la presión social, la suerte o la aprobación ajena. Pero conectado con el Schopenhauer, hay que matizar algo importante que los textos de psicología popular suelen pasar por alto. El locus de control interno no es la eliminación de la voluntad. No es que estas personas no sientan deseos, no sientan la presión del grupo, no sientan el impulso de encajar. La sienten. A veces la sienten con una intensidad mayor que otros. La diferencia crucial es que entre esa presión y su respuesta hay un espacio, una fracción de tiempo donde ocurre algo que parece pequeño pero es enorme. La pregunta: ¿quiero esto porque yo lo quiero genuinamente? ¿O lo quiero porque el ambiente me lo está exigiendo en este momento? Esa pregunta, aparentemente tan simple, es uno de los actos más profundos de autoconocimiento que puede practicar un ser humano. Porque la mayoría de las personas, a lo largo de toda su vida, nunca se la hacen. Absorben deseos prestados del entorno. Adoptan preferencias del grupo como si fueran propias. Consumen lo que el entorno les presenta como deseable, sin cuestionar el origen de ese deseo. Y a todo eso lo llaman libertad, elección personal, identidad propia. Schopenhauer lo habría llamado de otra manera: la voluntad operando sin obstáculos, la maquinaria perfectamente engrasada del impulso ciego y colectivo. Hay un segundo mecanismo que opera en estas personas y que la neurociencia contemporánea ha comenzado a estudiar con más detalle: la activación diferenciada de la corteza prefrontal ante situaciones de presión social intensa. La corteza prefrontal es la región del cerebro vinculada a la toma de decisiones conscientes, a la evaluación de consecuencias a mediano y largo plazo, y a la regulación de impulsos automáticos. En situaciones de presión grupal, muchas personas experimentan una activación reducida de esta región.
El cerebro social, profundamente orientado a la supervivencia dentro del grupo, toma el control de manera casi refleja y produce la respuesta de conformidad antes de que el pensamiento consciente tenga tiempo de intervenir. Pero en personas con alta autonomía interna, ese perfil que estamos estudiando, ocurre algo diferente. La corteza prefrontal no cede tan rápidamente ante la presión del ambiente. Sigue activa, sigue evaluando, no como frialdad calculadora ni como arrogancia, sino como una forma natural de procesar la experiencia antes de reaccionar a ella. Esto no los hace superiores, los hace distintos en un punto muy específico, el tamaño de la pausa entre el estímulo y la respuesta. Y esa distinción, vista desde Schopenhauer, tiene un nombre filosófico muy preciso. Es el inicio de la conciencia de la voluntad. El momento en que el ser humano deja de ser un reflejo automático de los impulsos externos y comienza a ser, aunque sea brevemente, algo parecido a un observador de su propia vida interior. Hay también un tercer elemento que rara vez se incorpora en este tipo de análisis: la relación que estas personas tienen con los estados de claridad mental. Schopenhauer sostenía que el conocimiento verdadero requería algo que él llamaba la quietud de la voluntad. Un estado donde los impulsos, los deseos y las ansiedades se calman lo suficiente como para que la percepción se vuelva límpida, contemplativa, libre de la urgencia constante del querer. Hay personas que han encontrado, en su cotidianidad, algo análogo a ese estado. Una especie de claridad interna que resulta valiosa y al mismo tiempo frágil. Para ellas, cualquier modificación artificial de ese estado, sea por alcohol o por cualquier otro estímulo que altere la percepción, no se siente como relajación ni como alivio. Se siente como pérdida de algo que les costó encontrar y que no quieren cambiar por una euforia de 2 horas seguida de niebla y vacío. No es rigidez, no es miedo. Es que han encontrado, sin necesariamente haberlo buscado de manera consciente, algo que Schopenhauer buscaba en la contemplación filosófica y estética. Un pequeño territorio de lucidez donde la voluntad ciega afloja momentáneamente su dominio y emerge algo más sereno, más auténtico, más parecido a lo que uno realmente es cuando nadie está mirando. Y aquí es donde todo lo que hemos construido a lo largo de este video cobra su forma más verdadera y más perturbadora, porque hay una pregunta que ha estado flotando sobre este contenido desde el primer segundo. Una pregunta que hemos estado rodeando sin nombrar directamente, y es hora de hacerlo. ¿Por qué la sociedad premia tan consistentemente la conformidad y castiga, aunque sea con una mirada, aunque sea con un silencio incómodo, aunque sea con una broma que intenta disimular un juicio, a quien no encaja en el patrón esperado? La respuesta de Schopenhauer es profundamente perturbadora, y es esta: porque la voluntad, esa fuerza ciega que atraviesa todo lo que existe, no opera solo a través de los individuos. Opera también a través de los grupos humanos de la misma manera, con la misma lógica, con la misma urgencia de perpetuarse. El grupo también es una expresión de la voluntad colectiva. El grupo también quiere perpetuarse, también teme a lo que no puede controlar, también necesita el consenso interno para mantener su cohesión. Y cuando alguien dentro del grupo actúa desde un lugar que el grupo no puede colonizar, desde un lugar genuinamente interno, desde esa pequeña pausa que hemos descrito, el grupo lo percibe, aunque no sepa nombrarlo con precisión, como una fractura en su tejido. No es malicia consciente, es instinto de supervivencia colectiva. Es la voluntad del grupo protegiendo su propio flujo, su propia narrativa de que todos están eligiendo libremente lo mismo. Ahora piensa en esto con toda la honestidad que puedas sostener. ¿Cuántas veces en tu vida has hecho algo, no solo beber, sino cualquier cosa, simplemente porque era lo que se hacía en ese contexto, porque el entorno lo esperaba de vos sin decírtelo en voz alta, porque la incomodidad de decir no te pareció, en ese momento, más costosa que la incomodidad de traicionar algo tuyo? ¿Cuántas decisiones que creíste completamente tuyas fueron, en realidad, respuestas automáticas a la voluntad colectiva del grupo en que te encontrabas? Esta es la pregunta central, que Schopenhauer dejó grabada en el corazón de toda su filosofía, no como acusación moral, no como condena, sino como observación fría y absolutamente honesta sobre la naturaleza de la existencia humana. Porque para él, el primer paso hacia cualquier forma de libertad genuina
si es que esa libertad existe en algún nivel real y no solo como ilusión. No era la acción heroica ni la ruptura dramática con el mundo. Era algo mucho más silencioso y mucho más radical. La visión. Ver la voluntad operando. Verla moverse en uno mismo, en los propios deseos, en los propios miedos, en la propia necesidad de aprobación. Verla también en los demás, en la presión del grupo, en el juicio social, en la incomodidad colectiva ante quien no obedece. Verla, no huir de ella, no suprimirla con fuerza bruta, no disfrazarla de virtud o de superioridad moral, solo verla con claridad. Y en ese acto de ver, que es, en su esencia más profunda, un acto de honestidad radical consigo mismo, reside algo que la psicología moderna confirma con sus propios métodos e instrumentos. La persona que puede observar sus propias motivaciones antes de actuar desde ellas. La persona que puede crear aunque sea 1 milímetro de espacio entre el estímulo y la respuesta, es la persona con mayor coherencia interna, mayor congruencia entre lo que piensa, lo que siente y lo que hace. No iluminación, no perfección, no superioridad moral sobre nadie. Simplemente menos distancia entre quien uno es y quien uno pretende ser. Y eso exactamente, es lo que genera esa incomodidad silenciosa en el grupo cuando alguien dice no sin justificación. Porque los grupos humanos están construidos en gran medida sobre el acuerdo tácito de seguir pretendiendo juntos, de sostener colectivamente la ilusión de que todos eligen con libertad, mientras obedecen la misma fuerza invisible que los mueve a todos por igual. Cuando alguien rompe ese acuerdo, incluso con algo tan aparentemente trivial como rechazar una bebida, está rompiendo el espejo compartido. Y eso, a nivel psicológico profundo, nadie se lo perdona fácilmente, porque los obliga a preguntarse, aunque sea por un segundo que intentan suprimir rápidamente, ¿qué parte de mí tampoco eligió realmente? Schopenhauer lo sabía con una lucidez que su época no estaba preparada para recibir. Freud lo intuiría décadas después desde otra dirección, y la neurociencia contemporánea lo confirma hoy con datos que ya no admiten discusión. La amenaza más difícil de tolerar para el ego humano no es el fracaso externo, no es el rechazo, no es el sufrimiento visible. Es la incoherencia propia vista desde el exterior. Es la imagen de alguien que parece vivir desde un centro que el grupo no puede comprar ni controlar. La persona que dice no en ese momento aparentemente banal, sin buscar ese efecto, sin querer provocar nada, sin la menor intención de convertirse en un símbolo, se convierte sin quererlo en el recordatorio viviente de una pregunta que muchos llevan años, a veces décadas, evitando con gran habilidad y gran costo interno. Schopenhauer nunca prometió una solución. Eso es quizás lo más honesto y lo más valioso de toda su filosofía. Él no dijo, «Hace esto y serás libre». No ofreció un método de pasos hacia la autorrealización. No vendió esperanza empaquetada para hacerla más digerible. Al contrario, sostuvo que la esperanza misma, en muchos casos, es uno de los mecanismos más sofisticados que tiene la voluntad para mantenernos en movimiento perpetuo, para seguir queriendo, para seguir buscando sin descanso, para seguir obedeciendo su impulso sin nunca cuestionarlo en serio. Y sin embargo, en ese aparente pesimismo que tantos han malinterpretado como resignación, hay algo extrañamente liberador para quien lo lee sin apuro. Porque si la libertad no es un estado que se alcanza de una vez para siempre, un destino final, un nivel al que se llega y desde el cual ya no hay amenaza, sino un instante que se practica, que se renueva, que se reconquista en cada pequeña decisión del día, entonces tal vez la pregunta no es cómo ser libre de una vez por todas. Tal vez la pregunta es, ¿puedo crear la pausa? ¿Puedo, en este momento específico, en esta situación concreta, crear ese milímetro de espacio entre lo que el mundo me pide y lo que yo realmente soy? La persona que no bebe cerveza en público quizás no lo sabe. Quizás nunca ha leído una sola página de Schopenhauer. Quizás nunca ha estudiado neurociencia ni psicología del comportamiento. Pero en ese momento, en esa pequeña negativa que no necesita explicación, ni permiso, ni negociación, está habitando algo que millones de personas pasan su vida entera buscando sin encontrar. O encontrando brevemente y perdiendo antes de darse cuenta de lo que tenían.
Está siendo, aunque sea por un instante, el observador de su propia voluntad. ¿Y vos? ¿Cuándo fue la última vez que te detuviste a preguntarte si lo que estabas a punto de hacer era genuinamente tuyo? ¿O si simplemente estabas siguiendo el flujo de una fuerza que lleva tiempo moviéndote sin que te hayas dado cuenta? No hay una respuesta correcta que podamos darte desde acá. Solo hay la pregunta. Y la honestidad de mirarla sin apartarla antes de que incomode. Si llegaste hasta aquí, necesito decirte algo importante antes de cerrar. No llegaste por accidente. Los videos de este tipo no encuentran a personas al azar. Este tipo de contenido, profundo, incómodo, sin promesas fáciles, llega a quienes están, en algún nivel real de su interior, buscando algo que la mayoría de los canales no pueden darles. No una fórmula. No una motivación de 5 minutos que se evapora antes de que termines el día, sino algo más difícil y mucho más valioso. Una forma diferente de ver. Verla propiamente. Ver los propios mecanismos. Ver la voluntad que te mueve antes de que te mueva sin que lo notes. Eso es lo que hace la verdad interna. No somos un canal de motivación. No vamos a decirte que sos especial, ni que tenés un potencial ilimitado que solo necesita desbloquearse con la actitud correcta. No vamos a prometerte que si aplicas estos conceptos, tu vida va a cambiar en 30 días. Lo que sí vamos a hacer, semana a semana, es esto: ir más adentro, más profundo. A los lugares donde la mayoría de los creadores de contenido no van porque saben que ahí la audiencia se incomoda, se cuestiona, se desestabiliza. Y en la cultura del entretenimiento superficial, la incomodidad es mala para el algoritmo. Nosotros vamos exactamente ahí, porque creemos, como creía Schopenhauer, como creía Jung, como han creído los pensadores que en serio se han enfrentado a la condición humana sin mirar para otro lado, que la incomodidad no es el obstáculo en el camino hacia la comprensión profunda. La incomodidad es el camino. Si este video resonó en vos, si en algún momento sentiste que estábamos hablando no solo de cerveza, sino de algo mucho más central en tu forma de relacionarte con el mundo y con vos mismo, entonces considera suscribirte a La Verdad Interna. No para consumir contenido pasivamente, sino para seguir esta conversación que, si la tomas en serio, no tiene un punto final cómodo. No termina cuando cerrás el video. Sigue. Se instala. Te acompaña mientras haces otras cosas y de repente vuelve, sin que la hayas llamado, con una pregunta nueva que no tenías antes. Eso es lo que este canal busca dejar en cada persona que lo encuentra. Si este video te aportó algo real, una perspectiva que no tenías, una grieta en algo que creías sólido, un pensamiento que te va a seguir durante las próximas horas, apóyalo con un like. No porque los números importen más que el contenido, sino porque ese gesto le dice al algoritmo que hay personas que buscan profundidad genuina. Y eso abre espacio para que este tipo de contenido llegue a más mentes que lo necesitan, aunque todavía no lo sepan. En los comentarios, te dejo una pregunta directa. ¿Cuándo fue la última vez que dijiste no a algo que el grupo esperaba que dijeras sí? ¿Cómo te sentiste en ese momento? ¿Fue difícil sostenerlo? ¿O hubo algo extrañamente silencioso y firme en ese no que no necesitó de nadie más para sostenerse? Queremos leer eso, porque los comentarios aquí no son decoración ni estadística de engagement, son parte de la conversación real. Y hay personas que van a leer lo que escribas y van a sentir que no están solos en algo que llevaban tiempo cargando, sin saber cómo nombrarlo. Eso importa más de lo que parece. Antes de cerrar, quiero dejarte con una última idea de Schopenhauer, una que rara vez se cita porque es demasiado simple para quienes buscan complejidad filosófica y demasiado profunda para quienes buscan simpleza reconfortante. Él escribió que el mayor peligro para el ser humano no es el sufrimiento consciente, es el adormecimiento. Es el estado en que uno deja de sentir con claridad, deja de preguntarse con honestidad, deja de incomodarse con lo que merece incomodar. Porque en ese estado de adormecimiento tranquilo y socialmente aceptado, la voluntad ciega opera con total impunidad, sin resistencia, sin observador, sin esa pequeña pero crucial pausa que hace la diferencia entre vivir como espejo del mundo y vivir desde un lugar genuinamente propio.